Bendiciones. Le habla como siempre el pastor Armando Ruiz desde la ciudad de Sevilla, en España. Vamos a ver la segunda parte de cómo puedo prosperar. Ayer veíamos cómo para prosperar hay que dar a Dios, hay que entregar algo a Dios en Proverbios 3, versos 9 y 10. Vamos a ver hoy la segunda parte que se encuentra en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, a partir del versículo número 1, Deuteronomio 18, 1. Dice la palabra lo siguiente: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Yahvé, y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Yahvé es su heredad, como él les ha dicho. Este será el derecho de los sacerdotes sobre aquellos del pueblo que ofrezcan en sacrificio un buey o un cordero. Darán al sacerdote la pierna, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas les darás, porque a él ha escogido Yahvé tu Dios de entre todas las tribus para que él y sus hijos ministren en el nombre de Yahvé para siempre. Efectivamente, hay que aportar a los ministerios. En aquel tiempo también había ministerios, eran los levitas. Estaban los sacerdotes, sumo sacerdote o levitas, cada uno de ellos encargados de una labor que tenía que ver con el ministerio relacionado con el sacerdocio, con el servicio directamente a la voluntad de Dios y directamente también posteriormente en el templo. Pero por eso hemos leído en el verso 1 del capítulo 18 de Deuteronomio, los levitas, o sea, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Yahvé y de la heredad de él comerán. No iban a recibir tierra alguna como el resto de la sociedad judía. Recuerden que Moisés, cuando entran en la tierra prometida, la tierra de Israel, reparte a cada tribu una porción concreta de tierra, pero para la tribu de Leví no hay repartición de tierra, porque el Señor así lo quería, porque Él quería que como tenía el pueblo que ser dirigido por Dios y los sacerdotes y levitas eran los responsables de llevar a cabo esa voluntad divina, eran las manos, digamos, de la voluntad de Dios en la tierra, las manos, las piernas, la voluntad de Dios en la tierra, no iban a necesitar una heredad como el resto del pueblo judío. Por eso lo dice el Señor: los sacerdotes, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Yahvé, y de la heredad de él comerán. Figúrate lo que dice la palabra: de las ofrendas que se le lleva al Señor, de las ofrendas quemadas a Yahvé, y de la heredad de él comerán. Por esto es bíblico de que el ministerio pastoral tiene que sustentarlo la iglesia, tiene que sustentarlo la congregación, tiene que sustentarlo todos los miembros que se congregan en esta iglesia, a través de sus ofrendas, a través de lo que ellos tienen, de lo que ellos poseen, porque ese es el mandato bíblico, porque así lo estableció Dios. El Señor quiso que el sacerdote levita se apartara para Él, no tuviera que trabajar en el mundo para que no se contaminara, para que estuviera el tiempo suficiente en el templo, en la iglesia, en la capilla, como le quieran llamar, la congregación que sea, en el lugar de reunión, en el lugar de culto. El Señor quería que el sacerdote, la familia pastoral, estuviera las 24 horas del día consagradas a Dios,
que estuviera el tiempo suficiente preparando cosas en la casa de Dios, visitando a los miembros de la congregación, visitando a familiares de la iglesia, visitando ante alguna necesidad espiritual, física, colaborando con otras iglesias si esto procede. Esta era la voluntad de Dios. Por eso, si tú quieres prosperar, recuerda este versículo. Los sacerdotes levitas, la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Dios y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Yahvé es su heredad, como él les ha dicho. Dios es su heredad. O sea, Dios siempre se va a encargar de sostener y de proveer a los ministerios. Quizás no con digamos, la economía que alguno querría, posiblemente. Otros se conformarán con más, o unos con menos, pero Dios siempre proveerá, porque es su palabra. Cuando un ministerio, cuando una familia pastoral, cuando una familia misionera está dedicada y consagrada a Dios. Dice el verso 3 de este capítulo 18 de Deuteronomio: este será el derecho de los sacerdotes sobre aquellos del pueblo que ofrezcan en sacrificio un buey o un cordero. Darán al sacerdote la pierna, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque a él ha escogido Yahvé tu Dios de entre todas las tribus, para que él y sus hijos ministren en el nombre de Yahvé para siempre. Es hereditario. El sacerdocio, el Señor quería que fuera hereditario. Hoy en día, muy pocos son los hijos de pastores que quieren ser pastores también. Muy pocas son las hijas de pastores que se casan con otros varones para que sean parejas pastorales, porque observan durante años por el camino que sus padres han pasado, el trato que la congregación le ha dado y todo lo que han sufrido para llevar hacia adelante su casa, su vida y su ministerio. Pero esta era la voluntad de Dios, y no tenían que tener temor ninguno, porque dice el versículo 4 de este Deuteronomio 18, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Las primicias de tu grano, entienda, los granos era ya el fruto que daba. Puede ser lentejas, pueden ser judías, pueden ser garbanzos, lo que sea, guisantes, lo que sea. Primicia de todo el pueblo, ojo, de todo el pueblo. Había muchos levitas, sacerdotes, de todo el pueblo, eran lo que tenían que sustentarlos. De lo que Dios les daba a ellos, a la congregación, eran bendecidas, prosperadas en gran manera. Dios se encargaría de prosperar más, porque sabían que tenían que dar para los ministerios. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Teniendo en casa vino y aceite, vemos que está la bendición de Dios ahí. El vino es algo con los que los judíos celebran la mayoría, por no decir casi todas las fiestas judías se celebran con vino. La importancia del aceite, el aceite fruto de la tierra, oro líquido que le llaman. Con el aceite te puedes alimentar, sustentar, hacer un montón de cosas para tu vida, para tu interior, para tu cuerpo, para todas las cosas. Lo más importante, el grano para comer, el vino para beber y festejar, el aceite para un montón de cosas en tu hogar, y las primicias de la lana de tus ovejas, la lana para poder cubrirse, para poder rellenar, como se rellenaba tiempo atrás, muchos años, los catres y estos lugares para acostarse. O sea, vemos siempre como el Señor quería que el pueblo, él ya no tenía los ministerios que pedir a la congregación. La congregación sabía por orden divina lo que tenían que hacer, cómo tenían que proveerlos y cómo tenían que llevarlos hacia adelante, porque para eso Dios lo dijo, porque a él, a la tribu de Leví, ha escogido Yahvé tu Dios de entre todas las tribus, para que él y sus hijos ministren en el nombre de Yahvé para siempre. Para que sus hijos ministren, ayuden, acerquen el pueblo a la persona y a la presencia del Dios eterno. Para que ellos sean los encargados de que el pueblo conozca a Dios. Para que ellos sean los responsables de que el pueblo tenga a su Dios como Señor y Salvador. Para que ellos sepan enseñar al pueblo y tengan tiempo para enseñar, para educar, para aleccionar al pueblo de Dios en cómo y de qué manera tiene que buscar de la presencia
y del rostro de Dios para siempre. Por esto, hermano, hermana, amigo, amiga que me oyes, el segundo punto de cómo prosperar siempre vemos que es igual, dando. Yo doy de lo que es mío, de mi vino, de mi aceite, de mis granos, de mi cosecha. Yo decía ayer que en todas las casas había un pequeño huerto para que pudieran comer, y había también animales, y dar también la lana de tus ovejas, la comida cuando ibas a la ofrenda diaria y un largo etcétera. Por esto, acuérdate de dar a los ministerios, a tus pastores, a los evangelistas, a los misioneros, porque así el Señor, en la medida en la que tú des, Él también te va a dar, no te quepa la menor duda. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero en el próximo programa. Puedes escuchar mis audios en mi canal de YouTube, indicando Devocional Pastor Armando Ruiz, o en el Play Store, en tu móvil o tablet, indicando Proyecto Corazón o radiotierraprometida.org. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.